tardes, amigos y amigas de Mos Religiosos. Bueno, estamos en mi mitreo. Mi abuelo iba arando con los mulos por aquí y se encontró con un mitreo del siglo III después de Cristo. ¿A quién no le iba a gustar? Bueno, fuera bromas. Bienvenidos a mi mitreo. Os voy a enseñar el mitreo ostiense, el mitreo de las termas, un mitreo precioso. Vamos a ir a una cueva. ¿Y a quién no le va a gustar un mitreo? Acompañadme, vamos a ir a un sitio de iniciación, ¿eh? Como yo me encuentro ahora mismo, vamos a iniciarnos en los cultos mistéricos de Mitra. Así que me tenéis que acompañar. Venid conmigo. Vamos a introducirnos, estamos ahora mismo, nos vamos a meter en lo que es la sala de los banquetes, la sala iniciática. Tenéis que entender que esto seguramente estaría con una cortina, mientras que todo el espacio anterior estaría seguramente de algún banco corrido de madera o de piedra que ahora se ha perdido y que ahí es donde estarían esperando los fieles a poder entrar, ¿eh? Así que vamos a entrar como si nos hubiera llamado el Laedículos o el sacerdote de Mercurio que nos envía el mensaje para entrar al mitreo. Vamos a entrar. ¿Y qué os parece? Es una maravilla porque fijaos, la cueva imita precisamente a ese mito de Mitra que fue a buscar al toro al fondo de una cueva y ahí es donde hizo el sacrificio taurobólico, el sacrificio del toro, ¿eh? Estamos en un culto mistérico o greco-oriental, como lo queréis llamar, y precisamente llevo este gorro frigio, propio también de Mitra, que también lo llevaba, la iconografía mitraica, y ahora vamos a ver la estatua. Aquí precisamente empezaría el lugar donde los fieles empezarían a sentarse, a tumbarse, a estar en comunidad con el resto de sus hermanos, de sus fieles, de sus compañeros, y en este lugar seguramente estarían depositando todas las copas, los platos en el que se consumían algunos de los productos, ¿eh? Pero vemos que hay dos áreas bien identificadas. Un área que es esta primera de introducción, de iniciación quizás, y tenemos que verlo absolutamente todo oscuro. Esto, lógicamente, esto estaba cubierto, esto es una zona semioscura. Tenemos que pensar que nada más entrar de un lugar que estaba poco iluminado a otro lugar menos iluminado. Y jugaban, igual que, por ejemplo, el mitreo que aparece en la iglesia de San Clemente en Roma, jugaban mucho con la luz, las luces y las sombras. Y tenemos que imaginarnos una sala, un sitio aquí oscuro, donde los juegos de luces y sombras estarían muy presentes. Pero sumado a todo eso, estaría también los olores, el incienso, la mirra, algunos productos incluso, que no por imaginar, psicotrópicos, y que podrían incluso favorecer alguna cierta alucinación, algún elemento que ya te sugestione o te ayude a sugestionarte más aún en los misterios mitraicos. Y vamos a introducirnos más en la cueva, en el templo mitraico. Fijaos que en el suelo siempre nos han dicho que los mitreos tenían una serie de mosaicos con una serie de fases, ¿no? De posiciones. Bien, nada más lejos de la realidad. En ese caso, solo tenemos a priori dos o tres mitreos que tienen esos elementos. Uno es aquí en Ostia, luego también lo mostraremos, y otro es en Britania, donde aparecen como una especie de mosaicos con posiblemente una serie de fases de iniciación, ¿no? Pero en el resto de los mitreos, tanto aquí en Ostia como en otros lugares del Imperio Romano, no se han encontrado ese tipo de fases. Por tanto, quizás es algo aventurado o no del todo cierto el hecho de ciertas fases, ¿no? Pero bueno, algo podemos saber a través de todos los mitreos.
En este sentido, fijaos que estamos entrando en cada vez un sitio más oscuro, ¿no? Cada vez más oscuro. Estamos iniciándonos, nos ha llamado la persona indicada y nos sitúa o nos situamos en los primeros quizás grados que son aquí, los grados iniciáticos del culto al mitreo, al mitra. Y en este sitio, que fijaos, aunque lleve gorro o no lo lleve, tengo que agacharme, tengo que hacer una genuflexionarme hacia la cueva, hacia Mitra, teniendo Mitra siempre presente en el frente. Entonces, aquí hay una especie de reverencia, ¿de acuerdo?, hacia la divinidad. Y aquí nos encontraremos, como veis, en los dos laterales, sitios donde que se conservan mucho mejor por estar más al interior, lugares donde ya no los iniciados, sino los fieles de mayor grado estarían sentados, tumbados, compartiendo la comida, compartiendo el banquete ritual del sacrificio producido ahí en el altar, que ahora veremos, y estarían compartiendo con vino, con otros productos cárnicos, vegetales, lácteos, etcétera, etcétera, aquí en este sitio. Pero también tenemos que imaginarnos esta preciosa cueva natural y en parte con elementos artificiales, tenemos que verla quizás en este caso pintada con un estuco de color azul con estrellas doradas, imitando esa cueva estrellada que aparece también en el manto de Mitra, y por tanto en otros mitreos como el de Cabra en Córdoba también parece ser que tenía esa cueva pintada, ¿no? Igual que también el mitreo de Lugo, de ese privado, que es de un centurión, donde tenemos también parte quizás del techo pintado como si fuera un cielo estrellado, ¿no? Imitando ciertas escenas del culto y de la mitología mitraica. Y nos encontraríamos, de hecho, aquí, mira, fijaos, aquí hay un poco de ese estuco, pero ya ha perdido evidentemente el color, pero está parte del cemento y que esto habría que enlucirlo, pero todo eso se ha perdido a propósito o por la inclemencia del tiempo. Pero el tema es que aquí tenemos baldosas de barro, de terracota y demás, de baldosas grandes, losas grandes, que evidentemente aquí no parece que pudieran estar pintadas. Y si lo estaban, se ha perdido. Por tanto, el pintado de las fases del culto mitraico no lo sabemos, al menos aquí, porque se ha perdido en caso de que el suelo estuviera pintado. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos introduciendo, ya vamos ascendiendo en este nivel de culto. Quizás la claraboya estaría tapada, esto sería un falso agujero, quizás porque rompería, digamos, ese misticismo de la luz, ¿no? En este caso, quizás también estaría tapado precisamente porque es un culto mistérico y no se quiere que nadie espíe por esa parte de aquí, y además se nota que no tiene mampostería ni ha sido construido a propósito y ha sido roto quizás para las excavaciones, para el expolio, para hacer cualquier otra cuestión, ¿no? Pero para descubrir quizás el propio Mitre. Y nos situamos en un lugar importante que es este de aquí, que es precisamente el altar, ¿no? También hay que decir que seguramente en estos lugares, en el principio, tendríamos, bueno, aquí, ¿veis? Dos bases, aquí, estas dos bases, también es muy interesante, vamos a acercarnos, porque estarían las figuras de cautes y cautópates, cautes y cautópates, es decir, son las dos figuras que simbolizaría el
nacimiento, la luz con una antorcha hacia arriba y cautópate con una antorcha hacia abajo, que sería la muerte. Entonces, estamos hablando de los misterios mitraicos, que seguramente trataría de la resurrección de la vida en el más allá. Por eso mucha gente era cultora en Mitra, pero eran solo para los hombres, a priori. Es verdad que posiblemente haya simpatizantes mitraicas, pero no a priori están en el interior de los mitreos. Nunca se ha encontrado eso, eso ha sido algo externo en una o dos ocasiones, por tanto las mujeres en el culto mitraico no participaban de la misma manera que los hombres. A lo mejor eran las mujeres o esposas de cultores mitraicos, que por eso se llamaba simpatizantes mitraicas, pero no hay culto femenino a Mitra, es exclusivamente masculino. Tenemos la cautes y cautópates, tendríamos el altar donde el pater patriae o el pater principal, el sacerdote principal del culto a Mitra, se colocaría aquí en la parte de aquí. Aquí sería el sacrificio, se realizaría el sacrificio. Tenemos que pensar todo este suelo con sangre, con las vísceras sacándose por aquí, repartiendo la carne, cocinándola quizás en lugares escondidos por allí también, o bien en el exterior, o bien en alguna habitación lateral que haya, pero seguramente se cocine en algún lugar para luego ser consumido en un banquete por el resto de por los fieles, ¿no? Y, por supuesto, Mitra, la estatua de Mitra, con ese taurobolio precioso que está aquí. Esto es una imitación, el original de la estatua del taurobolio está en el Museo Ostiense, que también lo hemos podido ver. Y, precisamente, tenemos a Mitra, el dios principal. Me faltaría aquí esa capa de color rojo por fuera, azul por dentro, con estrellas pintadas, una preciosidad. Se puede ver en otras figuras mitraicas también, que tenemos este tipo de iconografía. Aquí tendría un cuchillo en la mano, en esta mano, en el que, por ejemplo, otras estatuas mitraicas ya le está clavando el cuchillo en esta zona de aquí, del cuello. Aquí lo está levantando con la mano izquierda para cortar como cual sacrificio, como como si fuera un sacrificio, le cortaría precisamente esta parte del cuello para extraer seguramente la sangre, para hacer consumo, para hacer el baño de la sangre del suelo. Cuanta más sangre salga en cualquier sacrificio romano, ya sea de culto oriental o de culto occidental, da igual, público o privado, cuanta más sangre saliese, mejor era el sacrificio. De tal forma que siempre se iba a la zona yugular y aquí se cortaría. Y evidentemente aquí no aparece otros elementos de la iconografía clásica del culto mitraico, como sería el perro chupando la sangre, la serpiente o también consumiendo la sangre, o el escorpión cortando los testículos del toro, ¿no? Esto sería de color blanco. Aquí tendríamos unos pantalones, una túnica también colorida, quizás anaranjada, roja, verdosa. Hay muchos elementos iconográficos y aquí no aparece ni la sangre que borbotea, por supuesto, ni el perro, ni la serpiente, ni el escorpión, porque todavía no se ha iniciado el sacrificio. Por tanto, lo que nos puede indicar, lo que podemos imaginar al respecto, es que este lugar es para iniciados, es como un colegio de iniciáticos de Mitra, posiblemente. Es una posible hipótesis que podemos decir ahora mismo, porque está en el periodo previo al sacrificio. Todavía no hay sangre, todavía no hay sacrificio. Se va a hacer el inicio del sacrificio y, por tanto, aquí tendríamos un rito iniciático, no ya digamos, de desarrollo del culto mitraico, como sí lo tenemos, por ejemplo, en otros taurogólicos. Ya tenemos
el cuchillo clavado aquí, ya tenemos la serpiente, el perro y el escorpión. Por tanto, aquí hablaríamos de un elemento inicial, correcto. Y ya para terminar, aquí tendríamos, digamos, esa habitación que no se puede entrar en un sitio oscuro, no sabemos ahora mismo qué función tendría, pero esta escultura estaría aquí en la pared, es una escultura que proporcionalmente es muy grande para el lugar donde está situado, pero la original es así de grande, la hemos visto en el Museo Ostiense, y por tanto es algo que también impactaría en cuanto a tamaño. Te hace pequeño como persona ver una figura de estas dimensiones en un espacio tan reducido. Por tanto, tendríamos este fabuloso mitreo que nos sirve para explicar el culto a Mitra y que evidentemente podrían ir vestidos como yo voy actualmente, tendría también con unos pantalones, con un calzado de unas calquey, y estamos hablando de un mitreo del siglo III después de Cristo, como hemos dicho anteriormente. Por tanto, en este sentido, esto brevemente sería el culto a Mitra. No sabemos mucho tampoco del culto mitraico. Lo que sabemos es, gracias a cartas o textos paleocristianos, por tanto, hay elementos que tendríamos que descartar porque la literatura o la historiografía paleocristiana trata de perjudicar a la religión pagana con elementos inventados o medias verdades, y por tanto habría que hacer un filtro importante y no es del todo seguro ciertos elementos del mitraísmo. Otros elementos es que sabemos de ese zoroastrismo, sabemos de ese mitraísmo oriental del Próximo Oriente, y que no sabemos si imitaría el culto en Ostia a ese zoroastrismo, a ese mitraísmo oriental. Aquí en Roma sería igual, si pasa seguramente, que es lo más seguro, con el filtro griego-helenístico, y luego traído a Roma a partir del siglo I antes de Cristo. Y luego ya expandiéndose por todo el imperio a partir del siglo II, y aquí por ejemplo, es del siglo III, ¿de acuerdo? Por tanto, de todo, hay varios mitreos en Ostia, hay 5 o 7 mitreos, por tanto, el culto a Mitra aquí también es un elemento muy importante, no solo en el ámbito militar, no solo porque encajó bien en el ámbito, en el ambiente militar, los mitreos, sino que también encajó bien en el cuerpo, en el ámbito civil y en otros cuerpos, digamos, o ambientes, digamos, portuarios, ¿vale? De intercambio de ideas, cultural, religioso, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una difusión religiosa en este sentido gracias a los lugares de portuarios y la navegación que permite esa dispersión y difusión cultural. Por tanto, bueno, pues esto es el mitreo, uno de los mitreos de Ostia, y si me permitís, vamos a dejar todo esto a oscuras, que el sacerdote principal me va a permitir introducirme en los misterios de Mitra. Así que con esto, muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale, te veo.